Así que estamos estudiando qué tema. A ver, voy a apelar un poco a la memoria. Lo dijo Mati, hemos estado hablando del servicio. Bien. ¿Quiénes son los que sirven? Vaya pregunta, ¿no? ¿Quiénes sirven en una iglesia? Los miembros de la iglesia, ¿verdad? El Señor lo ha diagramado así. Y en ese servir en la iglesia, vamos a ir a un texto que leyó el domingo pasado Fer. Yo le decía a Fer, bueno, yo voy a continuar lo que vos estuviste viendo, que vos dejaste. Así que los invito a ir a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. No sé si soy yo. Bien. Pero me escuchan, ¿cierto? Bien, eso es lo importante. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3. Vamos a leer dos versículos, el versículo 14 y 15. El contexto es que está el apóstol Pablo escribiéndole una carta a su discípulo, a Timoteo, y Timoteo, gracias Mati, y Timoteo estaba en una ciudad que se llama Éfeso. Estaba sirviendo al Señor en Éfeso. El apóstol Pablo lo había dejado con una misión específica ahí en Éfeso, que lo vamos a leer. Primero, si quieren no lo busquen, dice 1 Timoteo 1:3, le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, y le dice, ¿para qué? Le dijo que se quede, ¿no? Le dice, para que mandases a algunos que no enseñaran, ¿qué cosa? Diferente doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza, es decir, la inquietud que tenía el apóstol Pablo era que no se enseñara en la iglesia diferente enseñanza que la que tenemos en la Biblia, que no se enseñara otra cosa. Y este es un punto importantísimo en la vida congregacional, en la vida de iglesia. ¿Qué estudiamos? ¿Qué leemos? ¿Qué aprendemos? ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con el crecimiento y la fortaleza. O sea, nos dice la Biblia que este libro es ¿qué cosa? Es vitamina. Es la mejor vitamina para el espíritu y para el cuerpo en su integridad, en definitiva. Pero es es lo que nos fortalece. Venimos acá a fortalecernos y a crecer y alimentarnos de la palabra de Dios. Para eso venimos. ¿Y quién está acá? Está el Señor, está el Espíritu Santo guiando todo, y la responsabilidad de lo que nos ponemos en este lugar, que no nos ponemos nosotros, sino que el Señor nos va poniendo, Él tiene sus métodos. La responsabilidad es que seamos fieles a lo que dice la Biblia. Es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque vamos a tener que dar cuenta de todo lo que decimos. Vamos a tener que dar cuenta de cada palabra que decimos. Así que si tenemos que tener cuidado con lo que estamos enseñando. Por eso Pablo le escribe la carta a Timoteo y le dice, bueno, yo te dejo ahí para que mandes y no enseñen diferente doctrina, sino que sea la palabra de Dios, pura como dice el apóstol Pedro. La palabra pura, la leche espiritual no adulterada, porque hay algunos que adulteran la palabra de Dios. Bien, dice 1 Timoteo 3:14. Y le dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza
de ir pronto a verte. Te escribo estas cosas, Timoteo, aunque quiero ir a verte, pero te escribo mientras, por si me tardo, te voy a escribir esto, con el propósito de que si me tardo, sepas cómo debes, ¿qué cosa? Dice, conducirte, ahí viene, para que sepas cómo debes, el otro versículo, cómo debes conducirte, ¿en qué lugar? En la casa de Dios. Bien. La palabra conducirte, ¿qué es? La relacionamos más con un auto, ¿verdad? ¿Es más fácil dirigir un auto? ¿Saben que sí? Para mí es más fácil dirigir un auto, las camionetas, que dirigirme yo a veces. Si querés ir para un lado, la guías, doblás, funcionando todo bien, está todo bien. Pero para conducirnos, porque la palabra conducir en el contexto tiene que ser con mi comportamiento. ¿Cómo debo comportarme en la iglesia? ¿Cómo debo comportarme en la casa de Dios? Y el apóstol Pablo, eso es lo que vamos a ver fundamentalmente en este tiempo que vamos a compartir, cómo nos comportamos, y mejor dicho, cómo debemos comportarnos en la casa de Dios. Y el apóstol nos da acá 4 palabras que nos describen las funciones de la iglesia. Si vamos a ver un poco las funciones de la iglesia. La primera palabra que aparece nos dice cómo debes conducirte en la casa de Dios. En la casa. La palabra casa sale también en el mismo capítulo, pero en el versículo 4, si lo buscan por favor. En el versículo 4, y está referida a los requisitos para los obispos. Fíjense lo que dice, que el obispo, que aquella persona que quiere ser pastor, líder, sobrevedor, anciano, dice que tiene que tener un requisito, gobernar bien, ¿qué cosa? Su casa. ¿A qué se estará refiriendo? A la familia completa de esa persona. Es decir, cuando habla de la casa de Dios, está hablando de la familia de Dios. Vuelve lo mismo en el versículo 5 y en el versículo 12 también lo repite la misma palabra, casa, pero significando la familia total. Por ejemplo, mi casa sería yo, mi esposa, mis hijos y hasta mis nietos. Y cada uno así. ¿Algunos tienen nietos acá? Y viniendo también. Bueno, son parte de su casa. Porque es la responsabilidad que tenemos. Yo digo, recién le decía a Mariela, mi hija ya es grande y me gustaría tirarle las orejas, pero no puedo. Y qué bueno es. ¿Por qué? Porque uno siente la responsabilidad de la familia. O sea, no es porque si Dios no nos quiere corregir, no es porque Dios sea un tirano. Nos corrige por amor. Si nos da consejos por amor. Y porque Él, como sabe, está mirando más allá. Nosotros miramos acá, a un paso. Él ve muchísimo más lejos. Así que es por amor por lo que nos corrige y por lo que estamos leyendo esto. Así que el primer concepto que tenemos ahí es el de casa, el de miembros de una familia. Ahora, ¿cómo se ingresa una familia? Por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de Marcelo. Flor se casó, concibió, hasta hace creo que un año, nadie sabíamos. Pero ya hay una personita en el vientre de Flor que va a dar a luz. ¿Verdad? ¿Y qué van a hacer?
Hay un momento en que se gesta la vida, ¿verdad? ¿Sí? Estamos medio dormidos. Hay un momento, es un momento en el que se gesta la vida. Dirían los doctores, se junta el espermatozoide con el óvulo. Es un momento. Nace la vida. De la misma manera, hay un momento donde nace la vida espiritual. ¿Cuándo nace? Nos dice la Biblia, palabra de verdad, en San Juan, capítulo 1, versículo 12, que a los que recibieron la palabra de Dios, a los que creen en su nombre, les da un derecho especial. ¿Cuál es ese derecho? De ser llamados hijos de Dios. O sea que entro a la familia de Dios con la conversión. ¿Querés entrar a la familia de Dios? Si no estás, este es un llamado de Dios para entrar a su familia. Hay gran bendición en ser miembro de la iglesia, parte de la familia de Dios. Una vez que creímos de verdad en el corazón, de corazón, que creímos en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene a poner un sello en nuestro corazón, que nos confirma, porque a veces, vieron que yo decía el tema que es mucho más fácil manejar un vehículo que manejarme yo. ¿Saben qué? Les cuento, a ustedes no les debe pasar, pero a veces a mí me pasa. A veces mi mente me juega una mala pasada. ¿Cierto? Digo, bueno, che, pero ¿y Dios? ¿Dios realmente estás? Dios, yo oro a ti, yo creo en ti. ¿Estás realmente? Viste que he cantado, está sobrando siempre. Pero no lo veo. Está sobrando, pero no te veo, Señor. Y hasta a veces puede llegar en nuestra mente, porque nuestra mente recibe muchas cosas, muchas influencias. Tenemos que admitirlo. Que le demos o no demos lugar es otra cosa, pero nuestra mente recibe. Cuando pasa eso, tenemos un versículo también de la palabra de Dios en Romanos 8, 16, que le voy a pedir que es para confirmar solamente si has creído o no has creído. Es decir, si sos parte de la iglesia del Señor o no lo sos. ¿Qué dice? El Espíritu Santo mismo confirma, da testimonio a nuestro espíritu de que realmente somos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Y yo te hago una pregunta. ¿Sos realmente una hija, un hijo de Dios? Porque eso es lo más importante de tu vida. Porque esto tiene que ver con la eternidad, tiene que ver con un regalo maravilloso, precioso de nuestro Dios. Ser miembros de la familia. Es ese deseo que tenía Dios y que sigue teniendo y que lo va a cumplir. ¿Se acuerdan en Edén cuando charlaba como estamos nosotros charlando así? Con Adán. Por desobediencia del hombre, el hombre pecó y fue alejado de Dios. Pero Dios hoy quiere reconciliar, llama a ser miembros de su familia. ¡Qué maravilla! Bien, si soy hijo, ¿tengo derechos de hijo? Sí. Soy coheredero con Cristo. Todo lo que hereda Cristo lo heredamos nosotros. ¿Cierto? Pero tengo obligaciones. ¿Los hijos tienen obligaciones? Obedecer a los padres. Es decir, si yo soy realmente una hija, un hijo de Dios, tengo que obedecer a Dios. Tengo esa obligación de obedecerlo. Es decir, en la casa de Dios, el que pone las reglas es Dios. No soy yo. No es la sociedad, no son los demás, no son los amigos, los de afuera. Es Dios. Bien, la segunda palabra que tenemos
tiene que ver con iglesia, dice, la primera palabra era casa. Dice también el versículo 15, que es la iglesia de ¿quién? Es la iglesia del Dios viviente. Es la iglesia del Dios que da vida, que comunica vida. Porque yo, aunque no lo sabía, antes de mi conversión, según la palabra de Dios, yo estaba muerto en mis pecados, en mis delitos y pecados. Lo dice así. Palabras chocantes y poco acostumbradas a escucharlas. Muerto en delitos y pecados. Esa era mi condición. Pero es la condición de todos también, los que no han nacido de nuevo. Así que lo que nos invita el Señor es a cambiar de condición. Y nos dice acá algo muy importante. Dice, esta palabra iglesia, ¿saben lo que quiere decir? Yo sé que muchos lo saben, pero sé que también hay otros que no. Quiere decir, es una palabra griega que está formada por dos palabras, ekklesia. Ek con K, klesia. La palabra ek significa afuera, iglesia, llamados. Es decir, los que son llamados afuera, los que son llamados aparte. La iglesia del Señor somos llamados afuera del mundo. Y como hijos tenemos que tener estos conceptos claros. Somos llamados fuera de las cosas del mundo. Esta palabra, asamblea, es sinónimo de iglesia, porque asamblea somos todos. ¿Vieron? Cuando se reúne en asamblea, por ejemplo, el Congreso, se reúne, constituyen una asamblea. Esa palabra también en Atenas, cuando se llamaba a asamblea, porque Atenas era gobernada por una asamblea, pero se llamaba a todos, se convocaba a todos los ciudadanos de la ciudad. Pero nunca concurrían todos los ciudadanos de la ciudad. Concurrían algunos. En la iglesia del Señor, Dios llama a todos los hombres los llama, pero solo algunos concurren. Es decir, con una invitación que requiere una respuesta. Si alguien me invita, yo tengo que aceptar esa invitación. Todos los que acuden forman la iglesia. Y hay un texto que quiero leer en Hechos, por favor, capítulo 17, versículo 29. Hechos 17, fíjense que en Hechos 17, 29 estaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo iba visitando distintas ciudades, en los viajes misioneros iba predicando el evangelio. Y esto que leemos está ocurriendo en Atenas. En Atenas, él les había dicho, ¿saben qué? Fue al Areópago, un lugar, la colina de Ares, Areópago se llamaba el lugar, y comenzó a disertar porque le pidieron que fuera, porque escucharon que decía cosas nuevas, raras. Como en ese tiempo en Atenas les encantaba, tierra de filósofos, les encantaba escuchar cosas nuevas. Así que vení, contanos, Pablo. Y Pablo dijo, bueno, varones atenienses, sé que ustedes son muy religiosos. Comienza así su discurso, Pablo. Porque he visto que tienen dioses de todos, dioses del rayo, dioses de la tierra, de la tormenta, de la tierra, de la fertilidad. Tienen dioses, diríamos en argentino, para hacer dulce. Dioses para todo. Pero también vi un altar que decía al Dios no conocido. O sea, sabían que podía haber un Dios que ellos no conocían. Entonces, le dice Pablo, a ese Dios a quien ustedes no conocen, es a quienes yo les anuncio, a quienes yo les predico.
que no es un Dios como esos que tienen ustedes, que son artífices de manos. Un buen alfarero los puede hacer de oro, de plata, de piedra, de madera. No. El Dios que hizo el universo no puede tener esas imágenes. Ni siquiera podés imaginarte, ni siquiera está en la imaginación de los hombres, les dice. Pero, ¿saben qué? Hay buenas noticias para ustedes atenienses. Hay buenas noticias para los neuquinos. Dios, dice, pasa en alto ese tiempo de ignorancia. Lo pasa por alto. Y llama, dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra de escultura de alta imaginación de hombres. Vamos al otro texto, al siguiente. Habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ¿cuál es la palabra que dice? ¿El verbo cuál es? Ahora, y el verbo es mandar, ¿no? ¿Qué es mandar? Es dar una orden. ¿Sabes qué? Dios nos ama tanto que te llama con una forma de ordenarte. Dios quiere tanto compartir la eternidad con vos y la mesa con vos como padre de familia y vos su hijo o su hija, que te manda. A todos, sin distinción, pero absolutamente de ninguna clase. Sin distinción intelectual, hayas estudiado mucho, hayas estudiado poco. No sepas leer ni escribir. Yo siempre pongo el ejemplo de mi madre, que no sabía leer ni escribir. No importa en esto no. Para otras cosas sí, importantísimo, pero para esto no. Y esto es lo fundamental. Dios llama a todos los hombres y en todo lugar y en toda condición que dice que se arrepientan. ¿De qué se tienen que arrepentir? Que se arrepientan de sus pecados y se conviertan a Dios. Porque ha designado un día, el otro texto por favor, el otro que continúa, porque ha designado un día para algo. Dice que juzgará al mundo con justicia. Es decir, mi amigo, mi amiga, este llamado es cosa seria, pero muy seria. Es muy seria. Te jugás la eternidad en el cielo, disfrutando en una mesa con Dios, o toda una eternidad alejado de Dios, en un lugar de sufrimiento que se llama literalmente infierno. Dijimos que teníamos que predicar todo el consejo y la palabra de Dios, y la Biblia habla del infierno. Sea chocante o no, pero es la verdad. Es decir, Dios está llamando adentro. A los que están afuera los está llamando adentro, a la iglesia, a la asamblea de Dios. Y qué gran noticia. Cuando el Señor habló de la iglesia, lo hizo en Mateo capítulo 16. Lo menciono, no lo busquen. Dice a Pedro, le dice, tú eres Pedro. ¿Y sabes qué? Sobre esta piedra, que refiriendo a la confesión de Pedro, voy a edificar mi iglesia, es decir, la iglesia es de Cristo. Y tengo buenas noticias. Las puertas del infierno, las puertas de la muerte no van a prevalecer. Así que, hermanos, pertenecemos a una comunidad eterna. Vieron que como padres, a veces, yo no sé, si sos padre joven, no, porque yo he cambiado mucho, ahora me estoy poniendo viejo. Hablando de viejo, hago un paréntesis, porque vale. Ayer vi a un hermano, Tito Gómez, lo vi trabajando. Tiene 99 años y medio.
ahora en julio cumple 100. Cuando uno llega a cierta edad y ve los familiares muy de vez en cuando, es como que al separarse duele un poquito el corazón, cosa que no pasa cuando sos joven. Sos joven, viste, como uno está más frío, sabe que piensa que siempre somos eternos cuando sos joven. Más si sos adolescente, más todavía. Pero cuando uno llega a cierta edad, despedirse de la familia causa cierto impacto. Y lo bueno es que la iglesia del Señor es una comunidad indestructible. Como le vimos hoy en la cena, ahora estamos acá y es como que nos separamos al terminar la reunión. Cristo está presente, no lo vemos, pero está. Pero ahí va a estar en vivo y en directo, ¿viste? ¡Qué maravilla! A lo que quiero llegar es que todas aquellas cosas que nosotros las queremos comparar con la vida en Cristo, nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos. Por más que vuele nuestra mente, nos quedamos cortos entre la maravilla de disfrutar de lo que es la familia de Dios con Dios como Padre presente. Así que ni las puertas del infierno prevalecen. Es para siempre. Es para siempre. La tercera palabra que tenemos ahí es columna, ¿verdad? Versículo 14. El 15, perdón. Sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, del Dios viviente. Y la tercera palabra es columna. Obvio que esto es la columna sería una figura de lo que es la iglesia. Por eso está bueno que lo estudiemos como bien miembro. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor? Columna. Por ahí nosotros no estamos viviendo el tiempo que estaban viviendo los cristianos de Éfeso ahí. Y Timoteo que estaba en Éfeso. Pero la palabra columna a un ciudadano efesio le sonaría muy distinto a lo que me puede sonar a mí hoy, siglo XXI. ¿Por qué? Porque ellos sabían de columnas. Porque estaba el templo de Artemisa o de Diana, que tenía 127 columnas. Era la gloria de Éfeso, como decía, lo más. Era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, 127 columnas. Todas de mármol y algunas recubiertas de oro. ¿Se imaginan lo que sería eso? Ahora, se solía poner la estatua de un personaje famoso que sobresaliera sobre las demás columnas. ¿Cuál era la idea? Que se pueda ver de lejos, que todos pudieran verla. Y la iglesia es columna ¿de qué cosa? De la verdad. Es decir, la verdad del Evangelio es para mostrarla. No es para esconderla, no es para que lo sepamos un grupito reducido y crezcamos, sino que la verdad es para que los demás la vean. Hermanos, la verdad es para compartirla. ¿Cómo te estás conduciendo? ¿Cómo te estás comportando en la casa de Dios? ¿Están compartiendo la palabra? Y la cuarta palabra es baluarte. Baluarte de la verdad. Es el apoyo, lo que lo tiene intacto, lo que le da sentido al edificio. ¿Ah? En un mundo que no quiere enfrentarse con la verdad, Dios nos manda a proclamar la verdad. Y la verdad pura. ¿Ah? Esa es nuestra función como miembros de la iglesia, y compartir la verdad.
Yo me gozo hoy que invité a algunos y han venido. Y obvio que lo puedo compartir en otro lugar, pero esto es un momento especial. Cuando la iglesia está reunida, es un momento especial porque Dios está como más presente. Si entonces, cuando lo invocamos, Dios está, obvio, si está en nosotros por medio de su Espíritu. Pero, ¿verdad, hermanos, que la iglesia es especial? ¿Por qué? Porque es la familia de Dios. Porque es la casa de Dios. La casa de Dios no son las paredes, como muy bien dijo Fernando el domingo pasado. Nosotros, todos, formamos la familia de Dios, la iglesia de Dios. E invitamos a todos, como dice la palabra, a unirse a esta gran familia de Dios. La invitación viene de parte del Señor. Y es el Señor el que te llama. Y en el hecho de ser columna de la verdad, tenemos en este tiempo que tener muy claro este concepto. ¿Qué es la verdad? La mayoría dice, bueno, la verdad es relativa. Vos tenés tu verdad, yo tengo la mía, eso es para vos. Pero nosotros nos regimos por la Biblia. Y nos dice la Biblia, vamos a leer dos textos. Uno es en el Salmo 119, 142, que dice, tu justicia, la justicia de Dios, no es una justicia como la justicia de los hombres. Primero que es perfecta. No es una justicia corrupta, ni con falta de equidad. Es una justicia perfecta. Tu justicia es justicia eterna. ¿Y tu ley qué cosa es? ¿Qué sería la palabra ley en este contexto? La ley de Dios es la palabra de Dios, la Biblia. La palabra de Dios es la verdad. No es la verdad lo que te venden por televisión, por más audiencia que tenga ese canal. No es la verdad lo que te venden por internet. La verdad es todo lo que coincide con la palabra de Dios. Esa es la verdad. El otro texto es San Juan 17, 17. ¿Saben qué? La palabra de Dios cumple un proceso en nosotros muy lindo, que es un proceso de santificación. Santificación quiere decir purificación. La palabra de Dios nos purifica, porque una de las figuras también de la palabra es el agua, ¿cierto? Vieron que el agua nos lava, nos limpia. La palabra de Dios nos purifica, nos limpia, nos lava. Dice, santifícalos en tu verdad. Es decir, hacelos santos. Está orando, en este contexto está orando el Señor Jesús al Padre antes de ir a la cruz. Y ora por los discípulos y ora por nosotros también. Porque dijo, te pido por esto que me has dado por los discípulos y por los que han de creer después de ellos. Es decir, nosotros, ciudadanos de Neuquén Capital, a fines de enero del año 2021. El Señor orando por nosotros, Cristo orando por nosotros, para que seamos santificados con la verdad. Así que nos hace santo la palabra. Y dice, enséñales tu palabra, la cual es la verdad. O sea, venimos a aprender la palabra de Dios y la palabra de Dios es la verdad. Esto es muy bueno tenerlo presente en este tiempo en que lo que más se difunde es que la verdad es relativa, ¿verdad? Cada uno tiene su propia verdad. Bueno, para nosotros no. La verdad la tiene el Señor. Y en cuanto a ser miembro de la iglesia, en este último tiempo, yo quiero que meditemos un poquito rápidamente, porque la hora ha avanzado, acerca de las metáforas que utiliza
el Señor. Y ayúdenme, por favor. Una de las metáforas de la iglesia, por ejemplo, cuerpo, ¿cierto? Cuerpo de Cristo. ¿Cuál otra? Rapidito. Columna, baluarte. Alguien que no hayamos leído acá. ¿Qué más somos? Somos un rebaño. Jesús es el pastor. Otra metáfora, por favor. Edificio. Bien. La piedra fundamental es Cristo. Y tenemos muchas más. Por ejemplo, una que me encanta. Somos la novia de Cristo, ¿verdad? La esposa de Cristo. Qué bueno. ¿Saben que Cristo se preocupa por vos, por mí? Así como nosotros cuidamos el cuerpo, así Cristo, porque Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, nos cuida de la misma manera. Y esto es muy importante tenerlo presente. Esto es muy importante, porque la iglesia no es algo abstracto. A veces pensamos nosotros, los mismos miembros de la iglesia, como que la iglesia es algo así, por allá. Y no, la iglesia no es algo abstracto, somos nosotros. Hay un texto muy importante en 1 Corintios 11, 18. Por favor, lo buscamos. Que nos da a entender que la iglesia son personas reunidas en un lugar. ¿Ah? Dice, pues en primer lugar, dice que cuando os reunís como iglesia, ¿qué está diciendo? Que se reúnen como iglesia. Nos está dando a entender que iglesia somos personas reunidas en un lugar en el nombre de Cristo. Esto tenemos que tenerlo presentes como miembros de la iglesia. Somos todos un cuerpo, somos todos una familia, pero somos personas individuales que nos relacionamos unos con otros. Estuve leyendo un libro que se llama Redescubre, está muy bueno. ¿Y saben qué? Hace un ejemplo. Dice, Dios nos invita a todos a reunirnos regularmente, pero nos invita de verdad. ¿Qué quiero decir con nos invita de verdad? ¿Vieron cuando, por ejemplo, yo quiero invitar a una persona, pero esa persona está casada o tiene familia o tiene un hermano que vive con ella? A mí me interesa invitar a fulano. Pero bueno, el otro no lo voy a dejar de lado si conviven juntos, quedaría mal. Entonces, de compromiso, invito al otro. ¿Se entiende el ejemplo que quiero dar? No es así. Con Cristo. A Cristo le interesás vos individualmente. No te llama como alguien que llama a un montón, te llama a vos individualmente. Dios te ama a vos como persona y te está llamando. ¿Por qué? Porque la iglesia somos todos reunidos. Funcionamos como alguien hizo el ejemplo, un equipo de fútbol, ¿viste? En el equipo de fútbol, por ejemplo la selección, los que conforman, o vamos a tomar este ejemplo, un cuadro más sobresaliente, por ejemplo, Independiente, ¿no, Fer? No. Bueno, el equipo, ¿cuándo es equipo? Cuando juega. Cada uno cumple una función. Ahora, un jugador separado del equipo sin jugar, ¿es parte del equipo? Sí, porque pertenece al equipo. Pero ¿cuándo se manifiestan como equipo? ¿Cuánto cumplen su función como equipo? ¿Cuándo se cumple esa función para la cual fue diseñado el equipo? Cuando están juntos, jugando. Bueno, la iglesia es lo mismo. Cuando nosotros estamos juntos, hermanos, y es algo que nos va a costar un poco entender porque la tendencia hoy es a individualizar.
Pero en la mente del Señor, lo que yo entiendo en la Biblia es que tenemos que funcionar como familia, unidos, todos, y así trabajar. Eso es lo que tenemos que comprender. Hay mucho para hablar de la membresía. Yo puedo alabar, de hecho lo hago porque me encanta, al Señor en mi casa. Agarro la guitarra y me pongo a alabar al Señor. Pero cosas espirituales pasan cuando lo hacemos como iglesia, ¿sí o no? Sí. Y lo mismo cuando leemos la palabra de Dios. Porque el Señor es el que está obrando en los corazones, es Él el que está presente en todo lugar. Así que qué bueno que podamos tener esto presente. En una próxima oportunidad quiero hablar, si el Señor me lo permite, de la iglesia virtual. Porque estudiando este tema surgió uno muy actual, que es la iglesia virtual, que creo que necesitamos conocer de eso. Vamos a orar y a darle gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido compartir. Y tengamos presente esto, por favor. Si somos miembros de la iglesia, disfrutemos. Y si no nos consideramos miembros de la iglesia, Dios te está llamando a ser miembro de la iglesia. Porque es lo mejor para vos, aunque capaz que en principio no te das cuenta. En la iglesia es como que hay, al ser miembro de una iglesia, estás pidiéndole a los demás que te cuiden. Y lo van a hacer porque Dios lo manda. Dios te va a cuidar, pero lo hace a través de personas. Si te estás desorientando del camino, los demás son llamados a atraerte al camino. Si están en una necesidad espiritual, material, los demás, la Biblia lo dice, son llamados a protegerte. En un sentido, somos llamados a cuidarnos unos a otros, porque esto es algo no solamente de una parte, sino todos los miembros tenemos que cumplir con esto. Todos somos llamados a poder tener esa, yo diría, sensibilidad de escuchar al Espíritu de Dios. Esa sensibilidad de poder escucharlo y cumplir con el modelo de iglesia que el Señor Jesucristo quiere. Que sea así, ¿no? ¿Verdad? Vamos a orar. Padre bendito que estás en el cielo, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias por estos ejemplos que nos permitís leer y estudiar. Te pedimos que con tu Espíritu estés obrando en cada corazón de los que estamos presentes aquí, Señor. Y si hay alguien aquí que aún no ha hecho una decisión de recibir a Jesucristo, de arrepentirse de sus pecados y de recibir la salvación eterna de su alma, que lo pueda hacer, reconociendo que Jesucristo pagó el precio de todos sus pecados y reconociendo también que con voz dulce, con voz de amor, lo está llamando a la familia de Dios, que es el mayor privilegio del cual podamos disfrutar en esta vida. Señor, bendecinos ahora al separarnos y dejamos todo este día delante de tu presencia y la semana también. Lo hacemos todo agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén.